Y ahora nos vamos a centrar en esta noticia que recupero. El gobierno se resiste a firmar la Convención de la ONU contra crímenes de guerra. El gobierno, en definitiva, se resiste a firmar el convenio que permitiría investigar el franquismo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se debe o no se debe investigar? ¿Y se debe condenar? Con total libertad y con total respeto, nosotros nos acercamos a este interrogante. ¿Se debe condenar el franquismo? 902-04-0177. Don Rafael López Diéguez, ¿se debe condenar el franquismo? Bueno, usted ha hecho dos preguntas y es, ¿se debe investigar? Digo, sí. Y además creo que se debe investigar cuanto antes en todos los extremos de la época franquista. Y no solamente en esa parte demagógica que va a salir en esta mesa seguro, sino la parte real cierta de lo que fue el franquismo, la evolución económica, la evolución social del franquismo. Por lo tanto, a la primera pregunta que usted ha formulado es sí. A la segunda pregunta, evidentemente usted sabe que yo voy a contestar que no. Y no voy a contestar con no a consecuencias o a resultas de esa investigación objetiva que yo he pedido muchas veces que tengamos en un debate serio, abierto, con datos encima de la mesa, no con demagogias, con datos encima de la mesa, y si estamos preparados para ello, yo lo estoy, para tener ese debate y decir realmente cuál fue la evolución que tuvo socialmente España, económicamente España, moralmente España, cuál y cómo fue esas épocas. Por lo tanto, lo de moralmente no, señor Diéguez. Hasta ahí, déjeme, no, permítame, hasta ahí he estado aguantando, señor, le tengo mucho respeto, pero moralmente no. Sí, te voy a decir aquello fue un régimen inmoral, inmoral absolutamente. Pero para eso habrá que debatirlo. Hasta ahí. Y usted tendrá que venir aquí con un argumentario. Y no es demagógico. Usted tendrá que venir aquí con un argumentario. Vuelvo porque usted confunde quizá la moral a la que yo me estoy refiriendo, que es la moral objetiva, ¿de acuerdo? Es decir, esa que comparte todo, eso que está dentro del Yes Natura, por mucho que se ríe a doña Gemma y luego acusa de paternalismos cuando la ironía es lo que le caracteriza. Entonces, en ese sentido, usted tendrá que venir con los argumentos suficientes encima de esta mesa y yo con los míos para debatir si desde la perspectiva, no de una moral afecta a una confesión determinada, sino de la moral objetiva de Yes Natura, es o no ha aportado esa temporada en relación con esta. Por lo tanto, primera pregunta, ¿investigarlo? Por favor, sí, ya, creo que es de justicia. Creo que es de justicia que se investigue y cuanto antes. Segundo, ¿condenarlo? No, porque sé que a resultas de ese estudio objetivo no solamente no resultan condenas, sino que mucha gente, y muchas más personas de las que en este momento ustedes pueden imaginar, y siéntese usted en un taxi y vaya usted a un bar y tal igual, le estarán diciendo, con Franco vivíamos mejor. Esto no era lo que esperábamos. Esto no tiene nada que ver con lo que esperábamos. Señor Lluch, no haga usted demagogia. Vamos a entrar en los números, vamos a entrar en el aspecto social y después llegamos a la conclusión, por favor. Usted dice, don Rafael, hagamos la conclusión. Que hay más y luego hay otro punto que usted ha preguntado. Ya, pero por un momento. La condena de... Perdone, usted dice que hay más gente de la que creemos que piensa, lo diremos así claramente, aunque me da un poco de esto, que con Franco no le dé esto. ¿Por qué? Usted no tiene que dar esto. Pues porque tiene principios morales. Una persona por eso le da cosa decir barbaridades. No, a ver, yo me refiero que esta frase de con Franco vivíamos mejor. Atrévase, pues hay gente que lo provoca, dice. Claro, y vamos a verlo. Y vamos a verlo. Bueno, vamos a analizarlo. Y hay pederastas y hay gente que está a favor de la pena. Pero vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo. Vamos a ver. Usted dice que no hay que condenar el franquismo. Yo estoy abierto a que no hay que condenar el franquismo. Te he dicho que hay que investigar el franquismo. Hay que investigar. Para que se llegue a la conclusión de que no hay que condenar el franquismo. Señor Lluch, vamos a ver. Pero con datos, por favor. Pido datos. Por favor, oiga, usted no ha dado ningún dato para yo voy a dejar que yo me explique y luego que explique y después iremos avanzando. Usted siempre pide los datos. Claro que hay gente, a ver, señor López Diéguez, claro que hay gente que pensará que con Franco vivían mejor. Había algunos que con Franco vivían mejor, efectivamente. Había mucha gente que iba muy tranquila por la calle en la época de Franco, pero había miles y millones de personas que durante la época de Franco, durante muchos años, desde el año 39 hasta el año 75, vivían con miedo, no podían desarrollarse socialmente, ni políticamente, ni personalmente, porque eran víctimas de formar parte del bando de los vencidos y por derecho de haber sido los ganadores de la guerra, impusieron un régimen
autoritario que no respetaba las libertades de los ciudadanos. Bueno. A ver, eso de entrada, desde el punto de vista de las libertades. Ya estamos en la parte demagógica. Me gustaría entrar en la parte concreta. No sé qué tiene de demagógico. No, porque usted ha hecho afirmaciones que son absolutamente subjetivas. O sea, a ver, había libertades en la época de Franco. Todo el mundo podía explicarse. Había derecho de huelga, de manifestación, derecho de libertad de expresión, de asociación. Eso era lo que los ciudadanos entre el año 39 y el año 75 conocieron. Yo quería decir una cosa. Pues sí. Está mal. Mira, don Carlos, yo quería decir lo siguiente. Vamos a ver cuáles son los factores. Vamos a analizar cuáles con datos. Por favor, coger una llamada y ahora le doy la palabra. Absolutamente científicos. Vaya preparando los datos. Vaya preparando los datos, don Rafael. No están. Vale. José Antonio de Granada, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Bueno, vamos a ver, es muy difícil en tan poco tiempo el dar una opinión ecuánime y una opinión objetiva. Lo entiendo. Es muy difícil. Yo lo único que le puedo decir es que hubo sus luces y sus sombras. Todo. Entonces, lo que sí es cierto es que, diga lo que diga la gente, Franco nos quitó el hambre y las zapatillas. Yo soy muy joven para haber vivido la guerra. Y en mi juventud en la universidad combatí el franquismo y creía que se podía cambiar. Después, con los años, uno va madurando y va viendo que hay de todo. Lo que sí le puedo decir y le puedo garantizar es que antes no se podía intervenir en política y ahora da lo mismo intervenir que no intervenir. España tiene lo que se merece. Gracias. En Palma del Río, José, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante desde Palma del Río. Vamos a ver. Yo tengo 78 años. Luego la guerra no la cogí yo con 2 o 3 años. Pero sí le digo a ese señor de la barbilla que lo que está contando es mentira. ¿Qué de todo? Sí, y yo no pertenezco nada más que a la parte laboral. Yo no he hecho nada más que trabajar toda mi vida. Entonces le digo que sí, a lo mejor yo no he podido decir, oiga usted que eso está mal hecho, pero a mí qué me importa si yo tenía trabajo todos los días, qué me importa si yo me podía comprar al año un frigorífico, al año un coche pequeñito, al año podía comprarme un televisor. Lo que pasa es que entonces yo no podía protestar porque a lo mejor ese señor se había comprado un Caddy o no se lo había comprado. Eso me daba igual. Pero sí sé que un comunista de aquí del pueblo, su hijo, con Franco, estudió maestro de escuela. Bien, pues lo dejamos ahí. Gracias también por su participación. Bien, vamos a ver. Yo voy a coger unos datos, que son los datos facilitados por el Fondo Monetario Internacional, están aquí, están a disposición de cualquiera de ustedes, en el cual vamos a ver lo que sucedía en 1975 y lo que sucede actualmente. ¿De acuerdo? Bien, y vamos a coger los índices que el CIS estima que son los que determinan la calidad de vida y, por tanto, el confort de una sociedad. Paro, primer índice que ustedes conocen. Segundo, sanidad, aparte, seguridad, vivienda. Bien, paro, 1,7%. Actual, no, voy a terminar, quiero terminar. Pero si la mujer estaba en casa, la mujer no estaba incorporada al mundo del estamos trabajo. hablando de diga usted, no diga usted, por favor. Estas cosas son las que hay que tener mucho cuidado. No diga usted eso en el 75, pero eso no lo diga. Repito, 1,7 que se incrementó a finales del 76 al 3,7. 26% actualmente. Deuda pública, donde no podíamos emitir, pero vamos y empezamos, por favor. Pero una cosa solo, señor López, es que ya empezamos con la demagogia. Déjeme usted terminar. Rebáteme. No, nunca. El paro nunca ha bajado del 11%. No diga usted eso. Y entonces vamos no diga usted, cuando éramos el ejemplo de Europa, puedo terminar, puedo terminar como un país. Puedo terminar. Sí, disculpe. Puedo terminar y traiga usted datos. Y no puedo decir usted que estaba en el 8% porque es falso. Es falso, porque falsean la realidad de ustedes. Por eso hay que investigarlo. Deuda. No podíamos emitir. No nos compraban. Pura crisis del petróleo del 73-75. España se financia y toda su financiación pública, privada, alcanza los 900 millones de euros. Actualmente, cerrada, 774.000 millones de euros. Camas sanitarias. En 1975, 5,8 camas. 95% de estas camas públicas. Actualmente,
3 camas por cada 1.000 habitantes, 50% públicas, 50% privadas. Esa es la sanidad privada y esa es la sanidad pública. Eso es justicia social. ¿Va a continuar así? Forma para pagar una vivienda. Tiempo para pagar una vivienda. Se pagaba una vivienda antes en 5,8 años. Se paga ahora en 21,7 años. Claro, usted con estos datos que nos da Pero, ahora... no, y sigo. Cualquier persona que nos esté No, viendo- y sigo. Y ahora vamos a hablar de libertades. Y vamos a hablar, si ustedes quieren, de todo lo demás. Pero, por favor, vamos a hablar con esto. No con la demagogia de que sí o... Porque mire usted, esto... Yo niego que lo que digo sea demagógico. No, López pues Dieguez. yo le pregunto... El hecho de que yo ¿usted diga me puede que no rebatir había estos datos? libertades Pero públicas, claro, no ahora, es ¿cómo, demagógico. cómo rebatimos estos datos? ¿Me puede rebatir estos datos? Sí, claro. A ver, rebátamelos. Vamos a ver. Empieza a rebatirlos. Yo, si no me das la palabra. ¿Cómo se pueden Con rebatir datos estos objetivos, datos? por favor. Primero, Datos objetivos, Fondo Monetario Internacional, aquí primero, están, ¿eh? las debilidades de la democracia no hacen buena la dictadura. Es Vaya, decir, ya empezamos otra vez, defender pero bueno. que la democracia actual Pero, por favor. no cumple las expectativas Por favor, de muchos, Carlos, pon orden no en este hace tío, por favor, buena... que rebata esto. ¿Podré decir algo? ¿Podré decir es que algo? no vale, es que no no hace vale. buena la dictadura. Es que no tenemos tiempo para Segundo, esas... ¿alguien se imagina un escenario en el cual una persona saliera en una televisión de cualquier país de Europa Sí. a decir que con Hitler se vivía mejor? O alguien que dijera, como se Es llevaron que es a los demagogia judíos pura, a los demagogia campos pura, de de concentración, verdad. No, como Carlos, como se los de llevaron verdad. a los No, lo siento crematorios, mucho, yo me pero quedé es con el, demagogia. yo me quedé con el Esto. piso de un judío, yo me quedé con las riquezas de Pero un entonces los judío, datos que nos y ha dado- gracias Pero son falsos, gracias a que en va. Alemania se asesinó, Bueno, vale. se quemó en los campos Es de que si vamos concentración evidentemente en a esa 6 línea. millones de personas, No, es que un momento, tengo que interrumpir, lo Alemania siento. floreció. Si esa es la línea, ¿Podré hablar o no? No, porque esa es la- cállate, yo he hecho una pregunta, he hecho unos datos objetivos y ahora voy a hablar de eso. No, yo, Pero empieza por esto. no, me Pero dejas vamos a a mí ver. hablar. Empieza por esto. Me dejas a mí Pero hablar. empieza por López esto. Dieguez, Pero un momento, me dejas a mí Rafael, hablar. un momento. Por favor. Los Hay que datos empezar esto. económicos de Alemania también mejoraron con Hitler. Y por eso el apoyo ¿Cómo? de los alemanes ¿Cómo? a Hitler fue muy alto. Y por eso Hitler llega al señor poder López Dieguez. en unas elecciones democráticas. Pero de verdad, ¿alguien se imagina a un alemán diciendo, como se llevaron al judío de al lado de mi casa y pude ocupar su casa, quedarme con sus riquezas, yo viví mejor sin tener ganas de escupirle a la cara? Pues eso es lo que a mí me genera el tipo de declaraciones que hace el señor López Dieguez. Aquí, si mejoraron ciertos índices, fue porque 1 millón de personas tuvieron que ir de este país porque no había libertades. Vamos a ver. Y porque Oye, se ha terminado asesinó ya la a demagogia, ahora voy yo. 200.000. Mira, momento, Hay en la datos época- hay datos que no se que pueden... soy datos. hay ¿Está dando datos? hay datos que ¿No no se quería pueden- datos? Sí, ahí que está. no se pueden rebatir. A ver, ¿cuál es? 1. 18 de julio del 36, un golpe de Estado. Por lo Coño, tanto, venga, vaya. a partir de aquí ya no hay debate. Era un régimen que no tenía Perdona, legitimidad perdona, 14 ni de abril, ninguna, un ni golpe de debería Estado haber sobrevivido. a través de unas elecciones municipales. Golpe de Estado. 14 Ya de no hay- abril, no hay más- golpe ya no hay de más Estado con debate. unas elecciones municipales. Y en términos de Reconocido por la comunidad internacional. franquismo. Por suerte, la historia y el Oye, mundo por ya han favor. condenado el franquismo. Es Por lo que, tanto, Carlos, las personas como el esto señor no es- López esto no Dieguez es de rebate. están muy aisladas. Una cosa, Y hay datos muy claros. Somos el segundo país del mundo en fosas comunes con cuerpos no No es recuperados. cierto. De verdad que no es El cierto. segundo país del mundo después de Camboya. Si alguien no ve que tenemos una anomalía democrática brutal, que la transición se hizo no es cierto. en falso y que a las personas de este país que defendieron la legalidad republicana perdieron la guerra y siguieron Oye, perdiendo la Carlos, posguerra o me y das perdieron también oportunidad o esto no es recíproco. en la transición, me parece que tenemos un Vale, problema. bien, vamos a- Y hay además No, hay no, una- no, hay una no, no, diferencia- no, no, vamos a y hay ver, una vamos a ver. diferencia muy clara, y lo hemos dicho en Oye, este pues yo programa dejo el muchas tema, de verdad, veces. porque no me parece- Cuando mandan los de López Dieguez, Ojalá nosotros mandaran. acabamos en las cunetas. Cuando mandan los otros, eso no pasa Sí. con los Bueno, suyos. entonces ahora Y voy a usted decir hoy esto. puede hablar Yo voy a aquí decir esto. porque no hay un Yo voy a decir régimen esto. como los que usted Vamos a ver. defiende. Voy a decir esto. Y eso no lo puede negar. Voy a decir esto. Primero, doña Gemma Galdón, Galdón, exactamente como todas las demagogas de extrema izquierda. No, demócratas, Todas las demagogas de extrema demócratas, y no golpistas como usted. Yo no ha sido capaz de rebatir ni un solo número. Yo sé que voy a entrar en el tema de las fosas, sé que precisamente voy a entrar en el tema de las cunetas, esto está ya muy manoseado. No, Bien, no está muy bien, manoseado. No, son verdades Pero como me puños. dejas un Son momento. personas Condenas- con tiros condenas de la en la comunidad nuca. internacional. Personas con tiros en la Condenas nuca de la- en las cunetas. No son Gemma, argumentos Gemma, manoseados. Gemma, de Son verdad, personas, Gemma, padres no ha y madres rebatido, y por favor. hijos Oye, en las cunetas oye, de este bueno, país Gemma, sin ni un Vamos a- euro público Vamos para a dejar, rehabilitarlos. Gemma, vamos a dejar que siga, por favor, Rafael, adelante. Pero Rafael, solo una pregunta. que- Al es al no, poeta, ni un número, al ni un poeta dato, García nada. Lorca no fueron unos falangistas, lo sacaron de la casa del poeta Rosales, lo llevaron a un paraje en la Vega de Granada y le pegaron 2 tiros. Vamos a ver, eso no es verdad tampoco. Declaraciones internacionales de órganos internacionales en relación con esto. Desde la Cruz tampoco. Roja, nada sospechosa, ¿de acuerdo? Hasta instituciones de todo tipo.
¿vale? O sea, el poeta García Lorca murió en su casa de un déficit... Por favor, señor Yu, por favor, deje que termine. Pero, un momento, al señor García Lorca los agarraron los falangistas. Y en Paracuellos hubo 2.500 señores y 1.700. Y es que esa discusión no voy a entrar. Por el tú más, no voy a entrar. No voy a entrar porque no le interesa, señor López Dieguez, porque en eso saldría usted perdiendo. Sí, porque los datos son abrumadoramente... A ver, son igual de asquerosos. Le voy a dar los datos. Sí. Le voy a dar los datos. Un golpe de Estado. Subversión de la legalidad. Datos, a ver sus datos. Golpe de Estado. Es que está justificando un golpe de Estado. Usted tendría que estar en la cárcel. Díganos. Cruz Roja. Diga. Declaración de Cruz Roja de 1949. La actitud cruenta del bando republicano no fue comparable en ningún caso con la actitud del bando... amable y cariñosa del bando... Ya está. Cruz Roja. Cruz Roja. Es que es Cruz Roja. ¿Pero qué dice? Sigo. Cruz Roja. 200.000 asesinados. Que se retratan. Lo bueno es que se retratan. Dígalo, señor López Dieguez, continúa. Números de asesinados previo ensayamiento. Dígale el número. Es igual, dígalo. Ya sabes otra vez, diga el número. Entonces, que no lo saben. 80.000. ¿Cuántos de la comunidad a la que usted pertenece? A Ciudad Real, Castilla-La Mancha. De la comunidad eclesiástica a la que pertenece. Es igual, nos tienen ascuas. Suelte. 8.080. Con ensañamiento. 3 de ellos no con tiro en la nuca, sino con los testículos en la boca, con las uñas arrancadas, con los ojos traspasados. Bueno, todas las monjas violadas previamente. Igual de asqueroso, igual de injustificable. No, es que ese tema, pero nadie que yo sabía que iban a sacar ustedes, quería obviarlo. Pero como lo han sacado y no saben ampararse en otro argumento más que en ese, por suerte hay que estás más solo que la una. Por suerte eres un reducto franquista. Me deja que coja dos llamadas. A ver, por favor, silencio. Déjenme, por favor, que coja llamadas. La verdad es que Rafael siempre nos trae datos. Eso sí que es real. O sea, los datos son los que son. Abstención... Pero, no, pero, a ver, ¿cómo que los datos son los que son? Que hay 200.000 personas que mueren víctimas de la represión franquista. Hacemos una lista de cómo murieron esas personas. Si quieres, lo hacemos. Preparamos un programa solo y leemos los nombres y las edades de las personas asesinadas por el bando franquista. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Todas las cifras demuestran... Don Rafael, es que ella... también tiene sus datos. Pero que me ponga... Pero es que hay solo un dato. Igual que usted trae unos datos... Señor López, es solo un dato. Pero a mí no me ha dicho... un golpe de Estado. Pero a mí no me ha dicho una cosa. A mí no me ha dicho esta señora, ni me ha contestado nadie al tema del paro, de la deuda, de la sanidad, de la educación, un golpe de Estado. Señor López, diga con el golpe de Estado te voy a explicar una cosa. El golpe de Estado en este país, históricamente demostrado ya hasta por los creadores de izquierda, es el 14 de abril, que con unas elecciones municipales, pero por favor, López, no te lo crees ni tú. Por favor. Pero ¿cómo puede decir? No, es que es imposible. Es imposible. Como no hay demagogia por la lenguaje. O sea, ahora los golpes de Estado son las elecciones. Señor López, ¿le parece razonable que hasta el año 75 el régimen que usted defiende con tanto ardor matara legalmente? ¿Le parece razonable por cuestiones ideológicas? ¿Cuántas personas murieron? No. Aunque fuera uno. Muchantí, me da igual, cualquiera, uno. ¿Sabe cuántos presos políticos había? Que me da igual. ¿Sabe cuántos presos? Solo me con permite la mano en el corazón. ¿Sabe cuántos presos políticos había en el año 1949? Demasiados. ¿Cuántos? Demasiados. ¿Cuántos? Demasiados. Estaba usted el otro día en la charla aquí en el Demasiados. ¿Sabe cuántos? Demasiados. Está justificando un golpe de Estado. Estado. Me da igual. 1.800. Rafael, por favor. Ahora sí que pido aquí en la mesa, pido por favor silencio porque voy a coger unas llamadas. En cualquier país normal este hombre estaría en la cárcel. Gemma, por favor, voy a coger unas llamadas. Ascensión de Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. ¿Qué quiere que hable? Empiece, dígame por dónde empiezo. Por donde usted quiera. Empiezo por cuando estalló la República. Yo tenía entonces 12 años o por ahí. Pero usted cree... Era militar de carrera. Ascensión, ¿usted cree que hay que condenar el franquismo? No, señor. Gracias al franquismo se supo en esta nación lo que era orden, lo que era honradez, lo que era trabajo, lo que era dignidad, lo que era vergüenza y lo que no era los robos y la sinvergonzonería que se están viendo hoy.
Gracias, Ascensión. Carmen, en Valencia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante desde Valencia. Mire, yo quería solamente comentarles que parece una jaula de grillos, Sí, de esto ya lo verdad. entiendo, sí. Vamos a ver, el franquismo ha tenido muchas épocas. Yo he sido estudiante durante las últimas épocas del franquismo. No es comparable los primeros años del franquismo, que fueron 30, con los que vinieron después, evidentemente. Primera, los golpes de Estado no se fraguan el día del golpe, se fraguan con anterioridad. Evidentemente había gente que yo he llegado a conocer del bando republicano, ricos, a los que se les robó su dinero, se les robaron sus casas, eso lo conozco. Conozco también que el Frente Popular entró al colegio de monjas donde yo luego estudié y un señor del bando republicano sacó a las monjas. Y una propia monja de las sacadas me lo contó en clase. Quiero decir, mala gente hay en todos los lados. El problema es que un régimen totalitario, dictatorial, por la base cae. Eso no quiere decir que progresivamente hubiera políticos dentro del, ¿cómo se llamaba?, del régimen, que eran demócratas o se fueron haciendo demócratas, como los demostró el señor Suárez, como lo demostraron políticos de derechas estupendos que hemos tenido en este país. Pero no hay que olvidar que fue un régimen represivo, que cuando yo estaba en la universidad y no era extremadamente roja, era una persona que pensaba que para eso estaba en la universidad, no se permitía. Y al que se salía un poquito del tiesto, se le detenía. Y eso es cierto. Luego, en cuanto a los puestos de trabajo... Carmen, lo dejamos ahí, que es que hay más... Carmen, perdone que le corté, pero es que hay más llamadas y yo creo que ha expuesto ya sé que quería seguir, pero se lo agradezco. Dolores de Sevilla, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Bueno, mire, yo quería decirle que a mí me fue muy bien con Franco. Yo tengo 67 años y yo me he dedicado a trabajar, había mucho incentivo en la televisión, muchos programas para ayudar a educar a los niños, estaba Sexta y Punto o algo de eso, que era muy instructivo, nos ayudaba a educar a los hijos. La televisión ahora nos ayuda a la desesperación con los hijos, que no podemos con ellos. Que no podemos con ello. Y antes la televisión nos ayudaba al colegio, y ahora va todo en contra. En el trabajo no había huelga, ni falta que hacía. A mí me subían cuando, hoy que nos van a subir este mes 3.000 pesetas, hoy que nos van a subir, no hacía falta. Nos pusieron los economatos para que nos saliera más barato la compra, que entonces fueron los primeros economatos. Vamos, y Dolores, estoy segura, que usted... perdón un momento, estoy segura que los preferentes, esto Franco no lo hubiera permitido, estoy segura. Dolores, gracias por su llamada. Venga. Vamos a ver. Yo quería insistir en que no se ha dado ni un solo dato. Y a mí me preocupa mucho eso por la demagogia. 200.000, no, un dato. 200.000. Os lo pido, por favor. Él, después tú y así. Luego yo le comentaré una cosa, señor López. Uno por uno, con todo el respeto, con todo el respeto. Luego quería entrar también un punto, porque ya creo que he dado datos suficientes que no han sido rebatidos. Ahora quiero entrar a otro punto, que es precisamente el de por qué no se firma ese convenio. Mira, yo quiero decir primero de todo que yo soy partidario de que ese convenio se firme. ¿De acuerdo? Y además, lo que reconozco desde el punto de vista profesional es que este convenio choca con el principio de no retroactividad de la norma penal. Es verdad, la Constitución española y los derechos anteriores a la Constitución española prohíben la retroacción de la norma penal, en consecuencia no aplica. Pero esta norma sería muy interesante que se aplicara, porque esta norma, que es tan demagógica y tan utilizada por los progresistas y la extrema izquierda, es una norma que hay que profundizar en ella. Yo he profundizado porque la he querido utilizar en determinadas querellas en el sentido contrario al que ustedes se pueden imaginar. Yo quería perseguir a otras personas. Bien, bueno, pues esta norma se refiere y viene, y esto es muy importante, referida a la norma del convenio, concretamente, que yo no quiero que vaya del año, del Estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg. ¿De acuerdo? Y ahí se define lo que son crímenes de guerra y se define lo que son crímenes contra la humanidad, que es lo que se ha de perseguir. Y crímenes de guerra no es la guerra en sí. No se juzga la guerra en sí. Se juzga si las prácticas durante la guerra han sido contrarias a las convenciones ya firmadas, como la de Ginebra, Roma, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con esa norma en la mano, resulta que la Cruz Roja termina por definir que tendría que ser perseguido
tendrían que ser perseguidos los líderes del bando republicano por el número de personas que fueron asesinadas contrarias a las normas de la guerra habitual. Es decir, como define puramente, con malos tratos, martirios, ensañamientos, además de saqueos y destrucción de elementos propios de un credo religioso. Esto que pertenece a una etapa muy concreta, por lo tanto, después don Rafael se muestra en una dictadura con una forma de llevar este país. Sí, pero espera, si yo estamos hablando ahora... Espere, sí, yo sé de lo que está hablando, ya lo he escuchado perfectamente de lo que está hablando. Y Carlos, y yo le pregunto... No, yo me pregunté nada. Pregúntale al señor Villarroya. A mí me encantaría que esta norma fuera suscrita. Me encantaría que fuera suscrita. Porque malos tratos, martirio, ensañamiento, saqueos, destrucción... Yo quiero perseguir a esos. Quiero perseguir a esos. Y quiero hacerme eco de lo que decía la Cruz Roja en el 49. Esos, y no solamente la Cruz Roja, sino otros muchos institutos internacionales que refirieron y definieron dónde estuvieron los malos tratos, el martirio, el ensañamiento, el saqueo y la destrucción de los elementos. Queipo de Llano fue un angelito que fue a Sevilla o en la Plaza de Toros de Badajoz. Allí fueron unos amables señores que decían así, pitados, señores, pasen ustedes aquí a esta placita que vamos a tener un encuentro casual. ¿Pero usted quiere que se firme ese tratado? Sí. Vamos a ver, ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Está de acuerdo conmigo? Sí, muy bien. ¿Y está de acuerdo conmigo usted? ¿Sabe usted lo que persigue ese tratado? Sí. Las prácticas que no... A ver, en una guerra que quiere ser razonable. Pero no la guerra, En una guerra que está definido. El convenio de Ginebra define las malas prácticas. Tienes que mezclar. El problema de ese convenio no se firma porque se equivoca. Pero por favor, señor Villarroya, le pregunto a usted, cuando escucha a las personas que han llamado y dicen que con Franco se vivía mejor, porque lo han dicho ustedes, algunos de ustedes... Pues estará porque pensarán que con Franco se vivía mejor. ¿Y usted qué piensa? Pero yo que al franquismo casi no lo vi. ¿Pero qué piensa? Usted es historiador. A ver, la historia la puede interpretar cada uno como quiera. Mójese, señor Villarroya, hombre, diga lo que piensa. A ver, vamos a ver. Mójese, quítese la camisa. Que me descamise. No, diga lo que siente. Hombre, a ver, yo de todas maneras es que este tema... Pero me deja hablar, hombre, me pregunta y no me deja hablar. Oiga, cállese ya un rato, hombre. Tiene razón. Por favor. Hombre, está hablando de dictadura y no deja usted hablar a nadie. O sea, la dictadura del progresismo, que también la hemos sufrido. Uy, sí. Porque usted no ha vivido la dictadura. Usted no ha vivido la dictadura. Hombre, a ver, mire, este tema siempre sale cuando gobierna el PP. Casualmente, cuando gobierna el PSOE, no sale el franquismo. Anda, que no, pasa igual que en Alemania. Y ahora cállate tú, hombre, y deja hablar, hombre, por favor. Mire, yo vivía en Alemania. Cuando hubo la unificación, gobernaba la derecha, el señor Kohl, y los señores del SPD empiezan a hablar de que si los alemanes normales también ayudaron a Hitler. Y empezamos a debatir el tema. Curiosamente, cuando entró Herrera se acabó el tema. Pero, hombre, pero qué casualidad, usted ahora se va a Alemania, se va a Berlín. Con Alemania. No, hombre, que se lo explico porque aquí el tema es el mismo. Y ahora usted me entenderá por dónde voy. Pero si usted se va a Alemania y resulta que se va a Berlín, que por cierto es un land que siempre ha gobernado la izquierda, y se encuentra donde estaba la Cancillería del Reich, un monolito. Aquí estaba el búnker de Hitler. Señor Villarroya, se va a atar y tal, para la pasta. Al final me hará enfadar. Y aquí, no, enfadar no. Le he hecho una pregunta que no me responde. Se tiene que condenar el franquismo, porque cada uno condene lo que quiera. No, le pregunto si está a usted. En contra, le pregunto a usted, ¿se tiene que condenar el franquismo? Dígame, ¿ha venido a esta mesa para algo? Pues sí, se tiene que condenar, porque hizo cosas que no eran correctas. Se tiene que condenar. Ahora, también se tiene que condenar. ¿Qué gusto se ha quedado, don Carlos? No, claro. Carlos se ha quedado. Es que si se tiene... Pero no, se da cuenta usted. Lo que quiero es que la gente hable y se pronuncie en esta mesa. Pero si ha hablado, pero es que ha sido timorato. No ha sido timorato. No ha sido timorato. Mire, a mí me parece que es perder el tiempo este debate. Bueno, pero si lo ha planteado el director del lo ha planteado porque ha salido... lo que quiere. No, yo no estoy... Y hay muchas pero llamadas. me deja usted hablar, oiga. Ya está bien, hombre, que he estado 20 minutos callado escuchando sus diatribas. Porque estaba hablando... Bueno, pues ahora déjeme hablar que estoy hablando. Yo no estoy criticando al programa ni al presentador por sacar el tema. Sí, lo ha hecho. No, he dicho que a mí me cansa este tema, porque este tema siempre sale en las mismas épocas. ¿Y por qué no lo soluciona? Le puedo decir que no es... Oiga, porque lo soluciona el Partido Socialista. Porque no se es capaz de hablar con objetividad. Yo quiero decir, yo soy consciente de que hubo errores. Yo soy consciente plenamente que hubo errores, como no puede ser. ¿Cómo no va a haber errores? Por supuesto que los tiene que haber. Y que son errores que realmente se debieran haber evitado y algunos se pudieran haber evitado. Pero lo que no se puede hacer es un juicio demagógico soportado sobre
tesis absolutamente infundadas y no bajar a lo que realmente es lo cierto, a lo que a la gente le interesaba, a lo que la gente vivía y cómo vive. ¿Qué es lo que pasó y qué es lo que está pasando ahora? Y sobre todo, cuando se entra a debatir sobre estos temas, la gente no sabe lo que es esa convención. Yo quiero que se firme, Hablamos Yo de pido que este se tema, firme esa ya que lo decía el señor Villarroya, el gobierno se resiste a firmar el convenio que permitiría investigar el franquismo. El señor Rafael López Dieguez estaba de acuerdo en que se investigara el franquismo, no está de acuerdo en que se condene el franquismo. Porque a consecuencia de la investigación no resulta una condena al franquismo. A ver, por suerte lo que opine el señor López Dieguez tiene una trascendencia muy limitada, y lo importante de esta convención es si la firma o no el gobierno de este país. Y lo trágico es que el gobierno de este país se niegue a revisar lo que esta convención obliga a revisar, que es la ley de punto final, la ley de amnistía del 77. Por lo tanto, sí a la investigación, pero como digo, que en este caso un franquista esté de acuerdo con eso no sirve de mucho, porque es un franquista, por otra parte, por suerte, de un pequeño reducto. Bueno, de los de las checas. Sí. De los de las checas. No, se extinguirá solo. ¿Has dicho que sí a lo de las checas? Usted se extinguirá solo. Se extinguirá solo y ya está. Pero yo quería referirme a las personas que han llamado diciendo que con Franco se vivía mejor. Para decir que me parece que la gente que expresa de forma pública este tipo de cosas son personas de la peor calaña. Me parece que viva la democracia, viva la democracia, viva la democracia, viva la libertad. Viva la democracia, la libertad, viva la extrema izquierda, volver a gobernar extrema izquierda, nos llevaréis otra vez a las checas, nos llevaréis otra vez a las tumbas, nos llevaréis otra vez a Payacuellos, a los pozos. Muchas gracias. Me parecen Mira, hombre, por favor, con lo que has dicho estás absolutamente descalificada. Me parece que absolutamente descalificada. Ahora, cuando termine, yo le diré una cosa. Me parece que son personas de la peor calaña, porque mientras... Otra vez. Personas de la peor calaña. Si no me dejáis acabar, lo diré otra vez. Pero es que no puede ser. O sea, no puedes llamar a nuestros telespectadores de la peor calaña porque opinen diferente a ti. Si no me dejáis... Pero porque opinan diferente a ti, Gemma, tú no puedes llamar a los telespectadores que si no me dejas acabar, no puedes opinar sobre lo que he dicho porque no acabo de decirlo. Bueno, a ver. Me parece que estas personas son de la peor calaña porque mientras ellos vivían mejor, como dicen ellos, nuestros familiares se pudrían en las cunetas o malvivían en Francia apátridas. Por lo tanto, lo siento, no puedo respetar a nadie que por la condición de que en ese momento a ellos les fuera mejor, aunque el contexto fuera de muerte generalizada, salven su experiencia individual. Me parece que es equiparable a que, como decía al principio, que un alemán dijera con Hitler se vivía mejor. Lo siento, pero mientras mueren 11 millones de personas en los crematorios, uno no puede decir a mí me va mejor. Eso es de una talla moral muy baja. Lo siento, y no tengo ningún respeto por las personas a quienes no les importa nada más que si ellos tenían trabajo, que si ellos tenían zapatillas. Lo siento, pero hasta que en este país la gente que dice ese tipo de cosas, hasta que en este país, hasta que en este país la gente, por favor, Gemma, déjame acabar. Está bien. Es que no puedo decir nada. Está bien, es que te tiene que he podido decir una frase de eso, Gemma, por favor. Actualmente estoy contigo en el 90 y pico % de lo que sueles defender. En este calificativo que has aplicado a personas que han tenido una vivencia personal durante unos años de una época detestable, no estoy de acuerdo. Porque creo, moralmente, que hay personas que no tenían conciencia de lo que tú estás diciendo. En ese momento, vale, pero están llamando en 2013. Y esas personas que están llamando en 2013 son personas sencillas que solo les preocupaba tener trabajo. No creo que le puedes aplicar ese descalificado. A las personas... No, creo que no. Y yo estoy de acuerdo. Lo peor es que me reafirmo. Te has descalificado. No. Creo que sí. Me reafirmo. Te reafirmo. Cero respeto por las personas. Cero respeto.